Amén. Y así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias, por favor, Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo estuvo en Jerusalén, le está dando un poco de testimonio de lo que pasó. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mané a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén, hermano, pueden tomar sus lugares. Algunos estarán diciendo, ¿de qué está hablando Pablo? No tengo la menor idea. Pues por eso Dios llama pastores para explicar estas cosas. Pero déjenme decirles, aunque parece que nada más está dando cuenta de lo que pasó en Jerusalén y explicando los detalles, hermanos, hay muchas cosas aquí que podemos aprender. Primero vemos que donde quiera que iba el apóstol Pablo, también había detractores que intentaban poner en duda su llamamiento y su mensaje. Siempre, siguen como perritos que le seguían a uno. Y la verdad era simplemente una molestia, una inconveniencia, un dolor de cabeza para él. Y muchos procedían de Judea, eran judíos, y utilizaban su linaje judío, su sangre judía, como excusa para promover sus enseñanzas legalistas. Quiere decir que, recuerda que Cristo vino a los judíos. Cristo murió fuera de Jerusalén. Cristo, el evangelio, la iglesia nació en Jerusalén. El Espíritu Santo bajó y llenó los apóstoles con el Espíritu Santo. Comenzaron a predicar en diferentes idiomas. En capítulo 2 de Hechos. Todo comenzó en Jerusalén. Cuando Cristo dio la gran comisión, Él dijo primero para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén es donde, podemos decir, nació la iglesia. Y vemos entonces aquí que vinieron de ahí, de Judea, donde estaba Jerusalén, obviamente. Entonces, ellos aprovechaban, porque vinieron de, podemos decir, la iglesia madre, donde era los pilares. Ahí estaba Pedro y Jacobo y Juan y los otros apóstoles también. Y esta era una manera de ellos de distorsionar el evangelio. Querían pervertirlo, distorsionarlo y hacer que la gente lo siguiera a ellos en vez de Cristo. Y hablaremos más de eso más adelante en esa carta. El apóstol sabía que había mucho en juego, hermanos, en relación con el evangelio de la gracia y la condición eterna de las almas de los hombres. Había mucho en juego aquí, hermanos. Nada más no era algo de una iglesia en Gálatas, con los Gálatas en Galacia. Era cosas muy
que tenía también que ver, que hubiera afectado, impactado la proclamación del Evangelio aún hasta hoy. Hubiera pervertido ellos el Evangelio. Entonces Pablo no quería eso. Y vemos entonces aquí que él comprendió las repercusiones de un evangelio pervertido. Él sabía lo que podía pasar y luchó ardientemente por la fe. Cuando uno lee la fe, a veces hay dos sentidos de la palabra. Uno es la fe, ejercer tu fe. Es un ejercicio espiritual. Pero también la fe puede decir, ¿cuál es tu fe? Pues yo creo en Cristo Jesús, que Él murió por mí, que Él resucitó. Esa es mi fe, es mi creencia, mi credo, lo que yo creo. Entonces, cuando la Biblia habla de contender por la fe, está hablando de lo que hemos recibido, el Evangelio. Lo vemos entonces aquí ahora, en versículo 1 y 2, primero, el viaje de Pablo a Jerusalén. Él fue a Jerusalén, él dice, después pasados 14 años después que recibió a Cristo. Él estuvo en otras partes, recuerda, estaba en Cilicia, de donde era él estaba predicando en Tarso, él estaba en otras partes. Recuerda que él volvió a donde él había nacido, hablamos de eso la semana pasada. Y vemos entonces ahora, más adelante usted verá que Bernabé fue por él y lo buscó y comenzaron a predicar juntos. Pero veamos aquí, hermano, primero, y usted ve aquí versículo 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora mira aquí lo que dice primero. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, el Evangelio que predico entre los gentiles. Primero, ¿por qué es que él fue? Y para que ustedes entiendan bien, sería bueno comparar. Van lado a lado. Hechos 15 y Gálatas 2. ¿Okay? Hechos 15 y Gálatas 2. Porque cuando él fue a Jerusalén, después de 14 años, él estuvo predicando en diferentes lugares. Y estos judaizantes venían y comenzaban a pervertir el evangelio donde él predicaba. Entonces usted mira conmigo bien rápido a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Van a ver algo aquí, lo que pasó. ¿Okay? Y en Hechos capítulo 15, mira lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Versículos del 1 al 4. Pero todo el 15 habla del concilio, muy importante. Capítulo 15 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea, ¿te ves? Enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otra palabra, tienen que hacerse judíos para poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. A veces nosotros pensamos que si somos cristianos no podemos confrontar, ser muy confrontar a la gente. Contrario, a veces es necesario confrontar, hermanos. Y aquí fue necesario. Y aquí dice, tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Como ellos venían de Jerusalén, de Judea, eran judíos que supuestamente eran cristianos, nombraron a Cristo, pero era un truco. Nombraban a Cristo y ven, son hermanos y son de Judea. Los apóstoles, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Jacobo, ahí nació la iglesia. Tenemos que hacerles caso. Entonces vio la necesidad de ir a Jerusalén para hablar con estos apóstoles y estos líderes, los pilares de la iglesia, para aclarar ciertas cosas. Y después, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia en Antioquía, no estaba en Jerusalén, la iglesia misma oró por ellos y los encaminó. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, aquí dice, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es algo nuevo que estaba pasando. Todos los cristianos eran judíos.
Ahora eran cristianos que no eran judíos. Entonces eran griegos, eran gentiles de cualquier persona que no sea judía. Estaban recibiendo a Cristo. Entonces, versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, que es la iglesia de Jerusalén ahora. Fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Ahora fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién más? Y los apóstoles y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los pastores. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, dice aquí versículo 5, mire. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guardan la ley de Moisés. Había fariseos que comenzaron a nombrar el nombre de Cristo, y los fariseos eran muy legalistas. Decían en tantas palabras, para que sean salvos por la fe en Cristo, tienen que ser judíos primero. Es un escalón, después otro escalón. Ven ustedes, esa fue la situación. Fue por necesidad. Pero no era para buscar permiso de los apóstoles en Jerusalén. Era para que la gente supiera la verdad, que estos no fueron enviados por aquellos apóstoles, por Pedro y Juan. No. Entonces, vemos aquí ahora que también subió, regresando a Gálatas 2, por revelación. El Espíritu Santo le habló. ¿Cómo? Por un sueño, una visión, no sé. Pero dice el versículo 2, regresando a Gálatas 2. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué es lo que él expuso en privado? El evangelio que predico entre los gentiles. Primeramente, hermano, el versículo 2 era por revelación. Déjenme explicarles algo, es muy importante. Pablo no fue convocado por los apóstoles en Jerusalén para rendir cuentas de sus enseñanzas. Tenemos que entender eso. Él recibió su revelación de parte de Dios. Dios le dijo, quiero que vaya a Jerusalén. No es que recibió una carta de los apóstoles, de Pedro, Pablo, véngase, hay que darnos una explicación. No, porque Pablo y Pedro eran iguales. Uno no tenía autoridad sobre el otro. Hay muchas similaridades entre los dos. Los dos, por ejemplo, sanaron. Los dos fueron librados de una cárcel. Pedro por un ángel, Pablo por un terremoto. Los dos tienen mucho en común. El Señor envió a Pedro, a un italiano, para que Pedro recuerda la sábana blanca que había descendido en capítulo 10 de Hechos. Y Pedro nada más pensó que era para los judíos. Y Dios dijo, come, y mata y come. Oh, no, yo nunca comí nada inmundo, Señor. Y el Señor le dijo, no llama inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. Y después llegaron unos hombres llamando a Pedro, y él fue con Cornelio, un italiano, y ese centurión recibió a Cristo. Y Pedro pudo entender que los gentiles también pueden recibir a Cristo. Pedro sabía, Dios le mostró. Y en Pablo, él iba primero, ¿dónde? A las sinagogas, hablando con los judíos. Por fin tuvo que, sacudir su ropa y sus chanclas. Dijo, ya. Sacudir el polvo y ya comenzó a ir a los gentiles. Pero Dios usó los ministerios de los dos. Son muy iguales y a la vez un grupo muy diferente. Vemos entonces, él no fue convocado. Ellos no tienen una autoridad. Hey, Pedro, Pablo, véngase para acá. Tienen que rendirnos cuentas. No fue así. Él fue por revelación. Dios le dijo que fuera. Es muy importante entender todo eso porque nunca olvida. Él está dando ahora una defensa de su ministerio. Sí, hay tres temas principales o enseñanzas principales en Gálatas. Los primeros 2 capítulos, Pablo está defendiendo su ministerio que fue llamado por Dios. Recibió el evangelio no de hombres, sino de Jesucristo mismo. El Señor se reapareció a él. En capítulo 3 y 4 van a ver ustedes la importancia de la ley. ¿Qué tiene que ver la ley con la cruz y cómo podemos ser salvos? La ley tiene mucho que ver con el evangelio. Y después capítulos 5 y 6 tiene que ver con la libertad y nuestro andar cotidiano en luz de nuestra libertad. Entonces, primero estamos enfocando el ministerio de Pablo, porque era un gran problema.
Porque él no anduvo con los 12, él no era de Jerusalén, él andaba con los paganos. ¿Cómo ese hombre es un hombre llamado? Ni siquiera anduvo con el Señor, no estaba con los discípulos. Pero él sí anduvo con el Señor. El Señor le apareció a él. Yo no quiero repetir el sermón de la semana pasada. Ustedes pueden leerlo o escucharlo en internet. Pero el hecho es, entonces él no fue llamado. Él fue por revelación. Estos apóstoles no tenían autoridad sobre la vida de Pablo. Y vemos también que el apóstol habló primero en privado con los líderes de la iglesia, que es sin duda esos tres, con Juan, Jacobo y Pedro. Él habló en privado de lo que se iba a tratar antes de hablar con los ancianos y con toda la iglesia. Déjame explicarle de qué se está tratando aquí. Y él habló de estos hombres que dicen que viene de ustedes y viene de aquí y están enseñando algo diferente y están pervirtiendo el evangelio y están estorbando a la iglesia allá en Galacia. Entonces él dice aquí en versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué es lo que expuso? El evangelio que predico entre los gentiles. En otras palabras, no hay un evangelio a los judíos y otro a los gentiles. Es el mismo evangelio. Entonces él explicó lo que él estaba predicando porque recibió del Señor mismo. Ellos sabían el evangelio. Estaban de acuerdo los pilares de los apóstoles y el apóstol Pablo. Entonces vemos aquí, después de el Pablo, es interesante, el apóstol Pablo no fue solo. Él nombra 2 personas que había llevado consigo. 2 personas con él. Y dice aquí en versículo 1, ¿recuerda? Dice, dice aquí también, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Quién son estos 2 hombres? Uno era judío de Chipre, el otro era un griego, que no era nada judío. Entonces vemos aquí, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un judío creyente muy conocido en la iglesia. Recuerda, hermanos, ¿por qué usted cree que cayeron muertos Ananías y Zafira en capítulo 5? Porque estaban mintiendo. ¿Pero qué es lo que vieron ellos? Pues en capítulo 4 había un hombre que había recibido una herencia muy grande. Muy grande. Había sido un hombre muy rico. En vez de quedar con el dinero, lo puso en los pies de los apóstoles. Y fue bendición, fue Bernabé, hijo de consolación. Y Bernabé puso todos, es como si usted recibe una herencia de una casa que vale $500,000 o una casa muy bonita en la parte más bonita de Laredo. Y pues usted recibe ese dinero y usted no se queda con nada. No voy a dar 10%, voy a dar todo al Señor. Y le dio todo. Eso que pasó en capítulo 4. ¿Quién era? Bernabé, muy reconocido en la iglesia, que fue él que fue y buscó a Pablo. Muchos tenían miedo de este Saulo que arrestaban y asolaban la iglesia. Fue Pablo que dijo, no, él es un hermano nuestro. Y por la confianza que tuvieron con Pablo, la iglesia aceptó con Bernabé, aceptaron a Pablo. Bernabé era muy conocido, era un hombre muy venerado en la iglesia en Jerusalén. Era un hombre intachable, un hombre irreprensible, un hombre de fe. Entonces él trajo a Bernabé, porque Bernabé era ahora su compañero en esos viajes misioneros. Y Bernabé también está predicando a los gentiles. Recuerden que en la iglesia de puros judíos cristianos, no había gentiles todavía. Y después le trajo otro, Tito. Tito era un hombre que aceptó al Señor. Y recuerda, él escribió una carta a Tito. Tito era su hijo en la fe y también predicaba y también iba a ordenar pastores, ancianos. Es en Tito que encontramos también las calificaciones de un pastor, así como Timoteo. Porque sabemos que tuvo 2 hijos en la fe, Timoteo y Tito. Él llevó a 2. Un judío que fue salvo, y aquí está un griego que nada que ver con los judíos, que era fruto de lo que estaba pasando en su ministerio. Él llevó a estos 2. Entonces ellos podían ver, wow, aquí está Bernabé. Y sí, sabemos que era judío y aceptó a Cristo. Y ahora está Tito, que es fruto de lo que... Es como si usted recuerda cuando los espías trajeron estos racimos de uvas grandes, y era tan grande, 2 hombres tienen que cargar. Pues él también trajo un fruto para que viera la gente, los judíos de Jerusalén. Mire, aquí está Tito, él es fruto de lo que está pasando entre los gentiles. Entonces,
y él no fue circuncidado, y él no se hizo judío, y él no siguió los ritos de Moisés, como estos están enseñando. Tito es un griego cristiano. Entonces, vemos aquí entonces que Pablo los llevó para que ellos vieran. Ese es su viaje cuando llegó. Pero después vemos también algo más. La firme defensa de Pablo, su defensa respecto al evangelio. Sí, eso es muy importante. Y vemos aquí primero versículos 3 al 6. Versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él no va a hacerse judío. Entonces, está mostrando, aquí está Tito. ¿Cómo que no es salvo? Está predicando el evangelio, es mi compañero en la obra. ¿Cómo que no es salvo? Pero decían, si tú no te haces como dice la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Estaba predicando obras. Entonces, vemos aquí que él después dice en versículo, si usted mira versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿A quién? A estos falsos hermanos. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Imagine usted, si Pablo hubiera hecho caso a ellos, entonces ellos estarían pervirtiendo el evangelio y estarían predicando obras. No nada más fe, pero obras. Y la Biblia es muy clara, no es por obras, es por fe. Pero ellos estaban predicando obras y la gente le estaba creyendo. Los Gálatas estaban siguiendo a esa gente. Por eso más adelante usted ve capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, encantó como una bruja con su encanto, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y estaban volviendo otra vez a las obras. Y por eso es muy importante. Entonces, en capítulo 2, regresamos, vemos aquí entonces que él no accedió a estos falsos hermanos. Y eran falsos hermanos. Mira el versículo 4. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar. ¿Y qué es lo que cantamos en las alabanzas? Libertad. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando usted se hace miembro de un grupo, una iglesia que dice, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer el otro. Mira, hermanos, yo lo voy a decir ahorita, hay iglesias que enseñan que si usted toma cerveza y licores, tú vas para el infierno. Déjame decir una cosa. Tú puedes tomar pura soda y vas para el infierno si no tienes a Cristo. Puedes tomar agua y vas para el infierno. Y toma todo lo que puedes porque cuando llegue al infierno no habrá más. ¿Okay? Así es. De nada que ver. Es tonto esas cosas y la gente hace caso. Por eso dijo capítulo 3, oh Gálatas insensatas, oh Gálatas idiotas. Es lo que quiere decir. Entonces, uno tiene que ser un idiota para querer hacer buenas obras, para ganar su salvación cuando Dios ya lo está ofreciendo porque alguien ya pagó por tus pecados. ¿Ok? Entonces, o si la mujer corta el pelo, eso es pecado. O si trae un pan de pantalones, está pecando. Por favor. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros no hacemos, no para ser salvos, es porque ya somos salvos y no queremos hacerlo. O sea, una diferencia. ¿Ok? Entonces, veamos aquí ahora, y sigamos aquí, en capítulo 2. Y él dice aquí también que no puse la paz, él no puso la paz. Eso es muy importante aquí. Vamos a ver ese versículo. Ya hemos visto hechos, no tiene que regresar. Él fue y tuvo una discusión muy fuerte, no pequeña con esa gente. Era muy, vamos a decir, estaba muy caliente la plática, hirviendo tal vez. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dice, no accedió. ¿Por qué, hermanos? Porque él no accedió a las exigencias de los falsos hermanos, porque eran falsos. Hay muchos pastores hoy que no son salvos, hermanos. Son obreros fraudulentos de Satanás, ni se dan cuenta, ellos creen que son salvos. Ellos son los que van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos... Puro milagros y profecías, cosas de los pentecostales, francamente. Y Cristo nunca dice que no le hicieron. Más está diciendo, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No conocieron a Cristo. Hay mucha gente así.
Hay también muchos bautistas que no conocen a Cristo. Tenlo por seguro, hay de todos en el infierno. Gente que pensaron que eran salvas porque asistían a una iglesia. Peor, porque dirigían una iglesia. Porque hay líderes falsos, hay apóstoles falsos, hay espíritus falsos que engañan, demonios. Hay doctrina de demonios, hay iglesias falsas, hay lobos vestidos de ovejas. Andamos rodeados de mentiras y falsedad, hermanos. Y la única manera de conocer la verdad es conocer la Biblia. Y vemos entonces aquí algo más. Él no puso la paz, Él no puso la paz por encima de la verdad. En otras palabras, hermanos, vemos aquí, es muy importante esto, escúchame bien, si se olvida de todo malo que voy a decir, no olvide lo que voy a decir ahora, Y es muy importante entender eso. Es la verdad que nos hace libres, no la unidad. No busca la unidad antes que la verdad. Mire, cuando trajeron los negros allá de África por esclavos, encadenados allá en esas naves y cruzaron el Atlántico, pobrecitos ellos, estaban encerrados, estaban muy unidos. Eran esclavos. Cuando tenían los judíos muriendo de hambre en los campamentos de concentración de los nazis, estaban muy unidos, pero eran prisioneros y esclavos de los nazis. No porque estamos unidos, quiere decir que andamos libres. La unidad no trae libertad, hermanos. Es la verdad. Y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy importante eso. Por eso la Biblia habla mucho de la importancia de conocer la verdad. Cristo dijo en su oración antes de su muerte, esa noche en que fue traicionado, Él dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Él no dice santifícalos en la unidad. No, la verdad, hermanos, nos libera de las garras de Satanás, del engaño del mundo, la mentira del mundo y también del engaño de nuestros propios corazones engañosos y perversos. Es la verdad. Por eso me duele cuando veo hermanos que son flojos para leer la Biblia, no estudian la Biblia, no quieren sentar a escuchar un sermón 1 hora que explica la Biblia, quieren cantar 1 hora, escuchar un sermoncito de 20 minutos y dicen, ya fui a la iglesia para lavar mis manos, pero no aprendieron nada. Y por eso es tan importante entender eso. Es la verdad que nos hará libres, no la unidad. Entonces, ¿la unidad no es importante? Sí es importante, cuando está basada sobre la verdad. Pero hay borrachos muy unidos en las cantinas, pero no creo que la cantina es muy buen lugar. ¿Me explico? A veces hay gente que se pone muy violenta con el licor, otros se ponen muy amigables con el licor. Yo prefiero estar lleno del espíritu que de licor. Y el hecho es, hermanos, tenemos que conocer la verdad. Si no, tú no sabes lo que tú sientes, si es del Señor o del demonio tratando de engañarte. Tú no sabes. Y vemos también algo más. Muy importante eso. Y habla de la libertad. Usted mira el capítulo 5, está hablando de nuestra libertad. Dice 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ven ustedes, es muy importante eso, hermanos. Muy importante. Y vemos entonces aquí, ¿conoces tú la verdad? ¿Está lleno tu corazón de la verdad, hermanos? Y vemos entonces algo más, Él entendió, hermanos, que falsos hermanos solo traerán un evangelio falso. Si usted mira aquí en capítulo 2, versículo 4, Él dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahora, entraron para espiar nuestra libertad. Ahora, usted mira aquí, falsos hermanos, ¿por qué? Bueno, mira capítulo 1, versículo 7. Dice aquí, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es otro evangelio, pero no es otro, no hay otro. Ellos pervierten el evangelio. No hablan mal de Jesús, no dicen, no. Nada más tiene que seguir a Moisés. Dice, no, tiene que seguir la ley de Moisés y poner tu fe en Cristo. Es Cristo y otra cosa. No, hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay, solo Jesucristo. Entonces, vemos aquí.
Hermanos, Él entendió eso. Y cuando nosotros, por eso, si descuidamos y permitimos que viene gente aquí, pueden visitar, pueden acompañarnos, pero para ser miembros y le damos ministerios y comienzan a enseñar cosas antibíblicas, no, 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 no. Muy importante que sean probadas primero esas personas. Por eso tenemos una clase de membresía para ver si son salvos. Algunos que, hermano, toman la clase y no terminan, no quieren firmar el convenio, no quieren ser miembros. Está bien, por lo menos saben lo que esperamos de ellos y ellos van a saber lo que también pueden esperar de nosotros. Pero no hay malentendidos, como dice, cuántas largas amistades largas, cuántas claras amistades largas. Y nosotros, de eso se trata esa clase de nuevos miembros, que sepan muy bien con toda claridad qué es lo que creemos. Y si no está de acuerdo, está bien, busca otra iglesia, ni modo. Pero nosotros no vamos a cambiar la verdad por contentar a la gente. Tenemos que contentar al Señor. Entonces, por eso es importante leer. Y Pablo está hablando de todas esas cosas. Mira el versículo 2:4 de Gálatas. Y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿Cómo entraron? Dice aquí que entran introducidos a escondidas. Vienen como hermanos. Nos hablan de, esto pasó en mi vida. Esto pasó Dios es muy bueno conmigo. Qué bueno que Dios es bueno contigo. Pero eres tú bueno con Él. Eso es el punto. Entonces, y se ve. Hay mucha falsedad hoy en día, hermanos. Yo no sé. Yo he visto, por ejemplo, a veces esos van, tú vas a Walmart, tú vas a una tienda, ahí vienen estos vendiendo cosas y después te dan un folleto que Cristo cambió mi vida y eran X drogadictos y esto y lo otro. Yo digo, la mayoría de ellos vuelven al mundo, hermanos, no se quedan. ¿Sabes por qué? Porque no buscan una iglesia donde pueden crecer. U otros son pura emoción. La mayoría no siguen al Señor, la mayoría no siguen. Es algo, una moda en su vida, una fase, un tiempo en su vida que está pasando, pero después tarde que temprano vuelvan lo mismo. Algunos no. Y por eso hay que cuidar mucho. No todos que dicen que Cristo me salvó y Cristo me cambió, aleluya, gloria a Dios. Hay que ver si hay fruto. Debe explicarle la diferencia entre un cristiano y un falso. Usted mira, por ejemplo, una estrella que se mueve, qué bonito, y tiene la cola en la noche, ¿verdad? Y dura unos segundos, wow, look, mire, ahí está la estrella, y se desapareció. Y la luna, ahí está noche tras noche, mira la luna, no, pero hay unas estrellas de esas, mira, un cometa, ¿verdad? Mira eso, wow, mira la cola y todo, es muy fascinante, pero también es muy, no dura nada, es muy poco. No dura nada, no es duradero. La luna ahí está. ¿Por qué? Recibe su luz del sol. Ahí está el sol. Un cristiano verdadero recibe su luz del sol, del Cristo, del Padre. Nosotros brillamos porque Dios está en nosotros. Somos luces en este mundo, hermanos. Cuando tú eres un cristiano verdadero, tú eres como la luna, no como estos estrellas que se mueven y, qué bonito y todo. Y sí, es bonito, pero ¿qué pasa con el tiempo? Ya no está más. Y hay muchos así. Hablan que Cristo cambió mi vida y pues qué vida, porque ya volvieron lo mismo después de un tiempo. Ustedes saben que tengo razón. Pero esos pasaron para recibir a Cristo. ¿Cómo tú sabes que recibieron a Cristo? ¿A poco tú eres Dios? ¿Tú puedes ver el corazón de alguien? ¿Cómo tú sabes que alguien recibió? Pues él es un profesor, él profesó. Pero si él posea o no, solo Dios sabe y él. La verdad tú no sabes. Hay madre, mi niño recibió a Cristo. ¿Cómo tú sabes? Porque tú eres la madre. Despénsame, tú no eres Dios. El corazón humano es engañoso. Muchos de esos hermanos falsos entraron encubiertamente. Algunos tal vez como jóvenes de unos padres o madres que dicen, mi hijo es salvo y tiene una buena lengua y mucha carisma y habla muy bonito y creen que es de Dios y es del diablo todo el tiempo. Entran de diferentes formas. Y aquí entraron encubiertamente, como dice aquí, introducidos a escondidas. Alguien los introdujo. Y vemos también aquí algo más. El reconocimiento del apostolado de Pablo. Ese es muy importante, hermanos. Porque si uno puede atacar el llamado de Pablo, que él no es un ministro de Dios, entonces también puede atacar su mensaje. Ataca el ministerio y el mensaje también será atacado. Y primero vemos aquí dos cosas estaban en cuestión.
en relación con el apóstol Pablo, su mensaje, el evangelio, y su ministerio, su apostolado. Muchos decían, él no es apóstol y su mensaje es falso. Y estaban convenciendo a la gente. Por eso Pablo fue a Jerusalén. Entonces, primero, los líderes de la iglesia en Jerusalén no comunicaron nada nuevo al mensaje de él. Mire, si usted mira aquí en versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, hablando de los apóstoles y los ancianos, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo él? Aunque anduvieron con Jesús, eso era en aquel entonces. A mí no me importa lo que antes era. Yo sé que ellos, aquí dice él, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo tal vez ustedes mismos, yo mismo, hemos pensado, wow, yo hubiera querido andar con Jesús, yo hubiera querido ver los milagros que él hizo, caminar sobre el agua. La verdad, wow, y dice el Dios por medio del apóstol, no le hace. Dios no hace excepción de personas. ¿Quieres saber una verdad? Piensa en cualquier de los discípulos. ¿Quién? Andrés, el que trajo a su hermano Pedro a los pies de Jesús. Juan y Jacobo, esos dos hijos de trueno. ¿Quién? Mateo, que era un publicano que colectaba taxas. Pedro, que era un pescador. ¿Quién? ¿Y sabe qué? Dios te ama a ti, mi hermano, lo mismo que a ellos. Nunca cree que Dios ama más o amaba o amó más a ellos que a ti. Dios no hace excepción de personas. Aunque usted no ha sido uno de los 12 que anduvo con Jesús, Dios no hace excepción de personas. Su amor para contigo es lo mismo que para con Pedro, es lo mismo que para con Juan y Jacobo y todos estos 12 discípulos, e incluso Pablo. Porque Dios no hace excepción. El diablo quiere que tú pienses, tú eres un cristiano de segunda clase. Tú no eres cristiano de segunda clase, porque el Señor no murió por cristiano de segunda clase. Su sangre te hace de primera clase, ¿entiende? Y tú eres amado por Dios, lo mismo que estos otros hombres. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Él no anduvo con Jesús, él no anduvo como los 12, ya pasaron muchos años. Pero Pablo dijo, a mí no me importa, Dios no hace excepción de personas. ¿Y sabe qué? Hoy en día hay muchos que miran a pastores que predican. Y yo veo, me da tristeza cuando eso pasa. Yo veo hermanos que en otras iglesias tienen los pastores como celebridad. Además que le falta que tengan guardaespaldas, no sé qué. Y le tienen miedo acerca a los pastores. Yo duré, hermanos, 16 años en la radio, en vivo, 6 días a la semana. Yo duré 16 años. Incluyendo de 85 y por 2000, año 2000. Una de las razones por que lo dejé la radio, porque voy a querer dedicarme a la iglesia más, pero también me cansé de uno tras otro, otra y otro y otra, un hombre, una mujer. Venían conmigo y querían consejo porque me escuchaban en la radio, pero no iban con su propio pastor. Una pregunta, ¿y por qué no? No, yo no puedo ir con mi pastor. Él está muy en su casa, no va a su casa. Pero a mi casa está bien. A venir a verme a la cabina está bien. A venir aquí a la oficina está bien. Pero su propio pastor no, porque lo tiene tan así. Tiene más miedo de sus pastores que del Señor. Es horrible, horrible lo que está pasando. Y eso pasa, hermanos. Hay pastores que manipulan y asustan sus iglesias, sus miembros. Si no haces eso, te voy a orar y Dios te va a maldecir. Como que yo no oro por maldiciones. Y Dios no va a hacer caso a ningún pastor que ora por maldición sobre ti. No haga caso, es pura superstición. Pero tienen miedo porque no conocen la Biblia. Y estos hombres manipulan a sus ovejas. Y hermanos, esta ciudad anda llena, rodeado de iglesias así. Esos son pastores que son como dictadores y asustan y manipulan y amenazan. Y el pastor no quiere que ore por mí porque va a pedir maldición. Yo no quiero la maldición. Y tiene miedo. Yo me cansé. Y por eso ya dejé de trabajar en la radio porque estaba aconsejando más los de afuera que los de mi iglesia. ¿Y sabe por qué casi no aconsejo de mi iglesia? Porque reciben el consejo de la palabra.
Y cuando un pastor predica la palabra como se debe, él pierde menos tiempo aconsejando. Porque uno va aprendiendo la Biblia. Porque la Biblia es, ¿sabe? ¿Puedo mostrarles algo? Mira conmigo Salmo 19, ni era parte del mensaje, pero como quiera voy a hacerlo. Salmo 119. Hay que escuchar al Espíritu Santo a veces, ¿no? Y en Salmo 119, versículo, quiere que mira 24. Mira lo que dice. Dice, primero él dice que fue atacado el salmista, dice 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Me están atacando, pero a mí no me importa, voy a meditar en tu palabra, voy a meditar en tu palabra, Señor. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y mis qué? Consejeros. Tú tienes, cada uno de ustedes, usted tiene 66 consejeros en sus manos. ¿Por qué 66? Pues 66 libros de la Biblia. Lee la Biblia, apréndela, memorízala, medita en ella. Y verá que usted va a tener mucho consejo. No digo que nunca vas a hacer un error o que nunca necesitar un consejo de un pastor o un hermano mayor en la fe. Pero va a ser algo de vez en cuando, no siempre por cada cosita. Hermanos, así es. Y esos hombres no eran así. Por eso más adelante vas a ver. Ahora, además querían aprovechar de la gente. Y vemos entonces aquí, los líderes de la iglesia en Jerusalén no enseñaron nada nuevo a Pablo. ¿Por qué? Es lo que está diciendo aquí, regresando a Gálatas. Y cuando dice aquí, en versículo 6, dice, dice aquí, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo aquí? Pues le voy a dar un ejemplo que lo buscan después, no hay tiempo. Pero en capítulo 18 de Hechos, llegó un hombre predicando la palabra con mucho poder y era muy fuerte en las escrituras. Su nombre era Apolos. Pero aún que él predicaba el camino, le faltaba. Y usted lee Ananías y Zafira, era Priscila, okay, Aquila y Priscila, no Ananías y Zafira. Aquila y Priscila lo tomaron a un lado y lo discipularon más y lo enseñaron más. Y después le predicó aún más. Pero él fue instruido por Priscila y Aquila. Pablo dice, nadie me agregó nada a mí. Lo que yo predico es lo que ellos predican. ¿Por qué? Porque recibió de Cristo. No había nada que ellos podían agregar a Pablo. Por eso no comunicaron nada. Por eso no dijeron nada. Dice, nada nuevo me comunicaron. Pablo predicó el mismo mensaje que ellos predicaron. Está dando a entender que no recibió instrucción de ellos, ni la autoridad de ellos, ni fue ordenado por ellos. Todo vino de Jesucristo. Y él era un igual a los apóstoles, que muchos miraban. Mira, los apóstoles, esos vienen de esos hombres en Jerusalén. Y Pablo fue a Jerusalén. ¿Usted los envió? Obviamente que no. Entonces, es muy importante. Hubo también un reconocimiento. Algo pasó. De que Dios llamaba a sus siervos a diferentes esferas ministeriales. Aquí es donde podemos aplicar muchas cosas. Usted mira versículos 7 al 9, en tantas palabras, ellos reconocieron que Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro fue llamado a los judíos. Muy sencillo. Eso es lo que era. Dos esferas muy diferentes. Dos ministerios muy diferentes. Entonces, lo que pasa es, a veces nosotros no pensamos así. Pensamos que si no está dentro de mi esfera, no es del Señor. No es verdad. Un judío era muy diferente que un griego. Un judío creía en un solo Dios y era muy legalista. El griego creía en muchos dioses y era muy, no legalista, pero mucho libertinaje. Por eso tenía prostitutas en los templos y esto y el otro. Dos diferentes culturas, muy diferentes, pero los mismos predicaban el mismo evangelio. Y usted va a tener una oportunidad, hermano, en 2 semanas. Va a haber diferentes culturas representadas de diferentes pastores y ministerios. No todos son mexicanos que vienen de México. Hay mexicanos hispanos aquí de tercera, cuarta, quinta generación que hablan más inglés que español, pero no se sienten como los anglos.
Son diferentes. Después hay los anglos. No todos son iguales. Hay de los pueblitos que tú vas 5,000 o a veces 2,000 personas, 800 personas. Son pueblitos. A ver, el único restaurante es un Dairy Queen. Ese es todo, es un pueblito. Y después hay otros anglos que viven en San Antonio, en los suburbios. Y son muy metropolitanos, muy modernos. Lo que quiero decir es, hay diferentes. Después de los que están en las ciudades con la raza negra. Hay otros que están con los chinos. Son diferentes esferas. Y nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia nada más representa una esfera. Hay muchas esferas. Es como otros mundos. Y eso es lo hermoso. Por eso la gran comisión dice, ir aquí a Jerusalén, a Judea, a Samaria, al último de la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas esferas. Aún aquí en Laredo, hermanos. Hay diferentes iglesias que alcanzan diferentes personas. Hay iglesias allá en el sur de Laredo, que es casi Santo Niño y más allá, por allá, hasta el Río Bravo y todo. Es una esfera. Después hay otras iglesias que están alcanzando gente en el norte, que puros ricos. Diferentes esferas. Entonces ellos se dieron cuenta que Pablo tenía una esfera de ministerio y Pedro tenía otra, pero todos están conectados al mismo evangelio. ¿Me entiende, hermanos? Y por eso a veces nosotros tenemos que entender, y eso es muy importante, no cree que todos van a hacer lo que tú sientes, es tu esfera. Porque dentro de la misma iglesia hay diferentes esferas más pequeñas. Algunos de ustedes van a trabajar con niños, otros con jóvenes, otros con adultos y otros ni quieren enseñar, quieren cantar, quieren tocar. Es la esfera de música. Hay diferentes esferas. Lo importante es que tú conozcas tu esfera y tu área de ministerio. Puede ser pequeña, puede ser grande. Mira, Billy Graham era todo el mundo, pero no todos son como Billy Graham. Y lo que quiero decir es, busque el rostro del Señor. Tú eres un ministro de Él. Él tiene algo para ti. Y no tienes que estar tropezando sobre otros en tu ministerio, porque cada uno debe conocer su esfera, su lugar, donde Dios le tiene llamado. Y sabe que lo hermoso es, Dios te va a juzgar un día según tu trabajo dentro de tu esfera. Porque si usted recuerda, más adelante usted puede ver en capítulo 16 de Hechos. Pablo quería ir a Bitinia. Pablo quería a Asia. Yo digo, no vas a ir. Y Pablo terminó yendo a Filipos, que era la primera ciudad de Europa, en Macedonia. Y podemos ver que todo cambió. Europa cambió porque el evangelio llegó a Europa. Y nosotros tenemos que entender, Dios no era esfera de Pablo. Le prohibió entrar en Bitinia porque no era voluntad de Dios. Y a veces Dios te llama a un lugar y Dios te dice, no quiero que hagas esto, no es para ti, es para otro. Y por eso yo puedo compartir muchas cosas que he tratado y Dios cerró puertas. No, esa es tu esfera. Okay, so así es. Y vemos entonces ahora la conclusión de todo eso. Primero, siempre habrá quienes quieren pervertir el evangelio. Conozca la Biblia, hermanos. Déjeme decirle algo. No somos salvos por la ley, pero tú no puedes presentar el evangelio sin primero presentar la ley. Okay. Si usted no conoce los 10 mandamientos, ni trata de hablar de Cristo, porque va a ser ficticio. No está basado sobre nada. Porque haga una medicina, tiene que ver la enfermedad que tú quebrantaste la ley. ¿Cómo quebranté la ley? ¿Conoces, hermano? Hay que hablar de la ley. ¿Conoces tú la ley? Hay que saber eso. No somos salvos por la ley, somos condenados por la ley. Pero somos salvos por el evangelio, es como dejamos de ser condenados. Pero siempre habrá quienes quieren pervertir el evangelio, agregar cosas. Algunos hoy en día, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. O si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice la Biblia. Pues yo nunca he hablado en lenguas. Según muchos de ellos, yo voy para el infierno y no conozco a Cristo porque no he hablado en lenguas. Ok, está bien, voy para el infierno, según ellos. Y después vemos también, como soldados de Cristo, somos llamados a contender por la fe.
Pablo habló, hermano, peleó. Usted lee Hechos 15. Después en Judas 9, el libro de Judas, versículo 3, habla también, contender ardientemente por la fe. Bueno, entonces es muy importante, hermano. Por eso Dios nos hizo soldados. Nosotros pensamos soldados nada más ganar almas. No, soldados es para también contender por la fe, por la verdad. La Biblia dice, tú pues, hijo mío, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie quiere sufrir hoy. Pero si tú quieres predicar la verdad y defenderla, te va a costar. Y después vemos también que es vital que la iglesia siempre ponga la verdad antes que la unidad. Recuerda eso, que ponga la verdad antes que la unidad, hermanos. Eso es muy importante. Y también, hermanos, quiero que sepan que ni el mensaje de Pablo, ni su ministerio necesitaban la aprobación de los demás apóstoles. ¿Ok? Si usted lee Hechos 15, usted ve que está a los tres pilares, era Pedro, Juan y Jacobo. Pero acuérdate, no es el Jacobo el hermano de Juan, él fue ya matado por Herodes. Este Jacobo era el hermano de Jesucristo. ¿Ok? Y Dios entonces lo agregó como un pilar de la iglesia. Y él fue el que escribió Santiago, el hermano de Cristo, Jacobo. Porque el otro Jacobo, hermano de Juan, murió. Herodes lo mató. Y fue el primer mártir de entre los apóstoles. Y vemos entonces aquí que no necesitaba ninguna aprobación Pablo, ni su ministerio, ni su mensaje. Y por último, hermanos, aunque el evangelio es uno y el mismo, hay muchas esferas diferentes de ministerios para alcanzar a las diferentes culturas. ¿Y sabe qué, hermanos? Quiero que terminamos leyendo Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Mira qué bonito. Termino aquí. En Apocalipsis, capítulo 7, dice, Juan está viendo el cielo, ¿verdad? Dios lo llevó al cielo. Y dice aquí, 7:9 de Apocalipsis. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Wow, imagina usted cuántos eran. Ahora mire, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que es de todas culturas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Imagina usted? De toda nación y tribu, lengua y pueblo. Va a haber mexicanos, va a haber rusos, chinos, va a haber de Filipinas, va a haber de tribus en la Amazonas que ni conocemos, allá en África, de todo. ¿Por qué? Porque hubo ministros fieles y sirvieron a Dios fielmente en sus esferas. Porque si todos van a alcanzar mexicanos, de ver que aquí puro mexicanos cantando arriba, puro americanos, puro francés. No, lo bonito aquí es que de todas naciones, todas culturas, somos uno en Cristo, hermanos. No es que hay una iglesia mexicana y una iglesia americana y una iglesia francesa, no es así. Es una iglesia adorando un solo Señor. Y eso es nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado diferentes personas en sus diferentes esferas. Después todos se reúnen aquí y una gran multitud que ni se puede contar. Eso es lo que nos espera, hermanos. Eso es bonito. Y todo comienza con la gran comisión, ¿verdad? Entonces, hermanos, quería decirle eso porque quiero que sigues fielmente en tu esfera. Sigue fielmente donde Dios te tiene. Tal vez tu esfera parece muy pequeña. No es nada pequeño para el Señor. Si por medio de ti una alma recibe a Cristo, Cristo murió por esa alma, no es insignificante. Una alma vale más para el Señor que todo este mundo, hermanos. Todo el oro, todas las casas, todos los palacios no se compara con un alma.
Y si Dios te tiene en su esfera, sírvele fielmente en la esfera que Él te ha puesto. Esa es tu esfera, esa es tu obra, es lo que Él te ha dado a ti. Hay que valorarlo, Señor, gracias. Porque yo era antes un inútil y tú me salvaste y ahora soy útil para ti. Gloria a tu nombre. Nos vamos a poner de pies, quiero hacer una oración. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos consideraste dignos de servirte. Nos salvaste, nos diste ministerios. Todos tenemos nuestras esferas a donde servirte, Señor. Ayúdanos que seamos fieles en lo que tú nos has dado para hacer. Gracias por el ejemplo de este hombre, el apóstol Pablo. Él te siguió fielmente. Un hombre que odiaba a los gentiles, terminó amándolos y ganándolos para ti. Y Señor nuestro, si hay alguien aquí con odio en su corazón, cámbiale, dale amor. Y que podamos todos ser siervos fieles tuyos. Padre nuestro, gracias. Si alguien aquí desea ser bautizado, Señor, o conocerte y ser salvo, que pase aquí enfrente, Señor. Toque su corazón. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.